fricción. Y ahora sí, déjenme compartir dónde quedó. Es esta. Ok. Bueno, entonces, habíamos visto la ecuación de Hagen-Poiseuille, que se aplica solamente para flujo laminar. Y para no tener esta limitante, pues entonces se hace una modificación a la ecuación. Y de esta manera, pues ya la podemos ocupar para diferentes tipos de flujo. Déjame ver, ¿es esta? No. Aquí está. Entonces, bueno, en esta ecuación, esta ya la podemos aplicar para los diferentes tipos de flujo y aparecía un factor de fricción. El factor de fricción de Fanning, que multiplicado por el número 4 da el factor de fricción de Darcy. Entonces, hay tres formas o más bien, dependiendo del tipo de flujo, tenemos formas para encontrar el factor de fricción. Si es flujo laminar, lo podemos encontrar con estas dos fórmulas, dependiendo de cuál necesitemos, para el factor de Fanning o de Darcy. 64 pues viene siendo 16 por 4 entre el número de Reynolds. Pero si tenemos flujo transitorio o flujo turbulento principalmente, pues tenemos otras formas de encontrarlo. Aquí fue donde nos quedamos, ¿ok? Ok. Bueno, pues entonces aquí, para el factor de fricción con flujo transitorio turbulento, tenemos la ecuación de Shacham o Lujic o la gráfica de Moody. ¿Vimos la ecuación de Shacham? ¿O no dio tiempo? No dio tiempo, ¿no, profesora? Esto ya lo copiaron. Estaron en el manual de laboratorio las dos gráficas, las vamos a estar ocupando hoy. ¿Y anotaron sus páginas? Creo que es un profesor. A ver, chéquenlo por favor y si no, complétenlo, porque son gráficas que vamos a estar trabajando. Me dicen para avanzar. Vamos a verla. El primero es esta ecuación, propuesta por esta persona, Shacham o Lujic. Nada más se conoce como ecuación de Shacham, pero este es el nombre completo de la persona que lo realizó. Y en esta fórmula tenemos un término que es épsilon. Aparece como épsilon entre D. La D es el diámetro interno de la tubería. ¿Y a qué se refiere épsilon? Bueno, pues se conoce como rugosidad o aspereza absoluta de una tubería. Depende del material de la tubería y se da en milímetros o pies, son las unidades. Y cuando se divide entre el diámetro, se le conoce como rugosidad o aspereza relativa y es adimensional. ¿A qué se refiere? Bueno, pues en este esquema que tenemos aquí, déjenme hacerlo grande. En este esquema podemos ver una tubería y de entrada, pues a simple vista, diríamos que está lisa, que es plana, está lisa y limpia, y uno lo ve macroscópicamente parejo todo, pero a nivel microscópico tiene diferentes alturas, hay como muescas, no es completamente parejo. Entonces, esas diferencias van dando una distancia, que es la que se reporta como rugosidad o aspereza absoluta, ¿ok? Viene siendo como un promedio de todas esas muescas o crestas que aparecen a lo largo de la tubería. Y se reporta entonces, de alguna manera, déjenme ver si está aquí la gráfica. Sí, en la gráfica de la página 85, déjenme copiarla para que sea más grande. En esa gráfica, ustedes van a encontrar, no lo tengo abierto, a ver, déjenme abrir el manual. Aparte nosotros tenemos diferentes materiales de los que puede estar hecha alguna tubería y aquí nos reportan aspereza, viene en inglés, pero bueno, se entiende, roughness en pies y en milímetros. Por ejemplo, si fuera acero comercial,
aquí tenemos abajo, pues sería la rugosidad absoluta, 0.045 milímetros. O si fuera hierro o acero galvanizado, 0.15 milímetros. O en pies también, dependiendo. Tenemos también algunas tuberías que sí se considera que no presentan una aspereza, y son las que están fabricadas de vidrio o de plástico, ¿ok? Y en la misma gráfica, para esas tuberías, nosotros tenemos, déjenme ver aquí, esta línea que es la más, déjenme hacerlo grande, la última línea que aparece en la gráfica, bueno, en esta página, esta que dice Smooth Pipes, ya lo ubicaron, o digamos es la primera, si vemos de abajo hacia arriba, sería la primera curva que aparece en esta gráfica. Esta se refiere para las tuberías lisas, como la de vidrio o la de plástico. Y todas las demás, pues entonces se consultan en la tabla, dependiendo de el material que se tenga. ¿De acuerdo? ¿Queda claro cómo ocupar esta información? Sí, profesora. Y bueno, esta información es la que nos sirve para este término. Todo este término, epsilon entre diámetro, es rugosidad o aspereza relativa. ¿Qué precauciones hay que tener con esta ecuación? Es más precisa, obviamente, que lo que obtengamos a través de una gráfica, porque eso es estimación. Sin embargo, hay que tenerle cuidado a los paréntesis, ¿ok? Y que vienen algunos logaritmos y por ahí está el exponente. Porque a veces cuesta trabajo, hemos estado en sesiones de clase y salen muchos números, muchos resultados diferentes. Entonces, es el único punto para su utilización, que hay que hacerlo con cuidado, por partes, fijándose muy bien todos los paréntesis que utilizan. Bueno, ¿la copiaron ya? Doy tiempo a que copien esta parte, me avisan y pasamos. Relativa, esa dimensional. La absoluta les comentaba que toma en cuenta es un valor promedio de todas las diferencias que se encuentran a lo largo de una tubería. Pero cuando está dividido, o sea, la rugosidad o aspereza absoluta, al dividirla entre el diámetro, estos dos términos tienen unidades de longitud, por lo tanto se vuelve adimensional. Si ya viste, mira. Sí. A ver. Rugosidad, de acuerdo a la tabla, vimos que está en milímetros, pero el diámetro también lo vamos a colocar en milímetros o en pulgadas, pies, que es como vienen las unidades en la tabla. Entonces se vuelve adimensional. Oh, ok, profesora, sí, ya. Ajá, me quedó claro, gracias. Ok, de nada. Manual que fue en las primeras sesiones o la primera sesión, agregué también la programación de las prácticas para que sepan, bueno, qué es lo que toca, si es presencial, por lo menos eso, si es presencial o si es en línea, si va a haber una discusión o qué es lo que va a ocurrir, ¿ok? Y ya en cuestión de los equipos, originalmente cada sesión es para un solo equipo de manera presencial, pero les habíamos comentado que dependiendo de la naturaleza de la práctica, si hay oportunidad, pues irían más equipos. Entonces, nada más sería eso lo que habría que corroborar. Déjenme ver. Si googlean, así aspereza en tubería, déjenme ver, aspereza en tubería, tal vez aparezca esta imagen. No, no aparece. Pero en algún libro de mecánica de fluidos lo pueden encontrar. ¿Ok? Moody. En la gráfica de Moody, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la de la página 85. Déjenme ver, vamos a revisar primero página 84. La de la página 84, ¿qué es lo que me ofrece?
ofrece del lado izquierdo, la escala del lado izquierdo nos da el valor del factor de fricción de Fanning. En las abscisas tenemos con una escala logarítmica el número de Reynolds. Y del lado derecho tenemos una escala para la rugosidad relativa. Miren, aquí aparece rugosidad relativa. ¿Se ve bien? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ocupar este dato y obtener el factor de Fanning? Bueno, pues para esa tubería que estemos trabajando, necesitamos ubicar el número de Reynolds. Una vez que ubicamos el número de Reynolds, hacemos el cálculo de la rugosidad relativa. Buscamos por el material la rugosidad absoluta, lo dividimos entre el diámetro interno y ese valor pues lo ubicamos. Digamos, aquí tenemos 3 por 10 a la 5 de número de Reynolds. Así está. ¿Ok? Es un ejemplo. 3 por 10 a la 5 de número de Reynolds y al momento de hacer el cálculo de la rugosidad relativa da un valor de 0.002. Déjenme ponerla justo. Ahí está. Entonces, luego donde se intersectan estas líneas, digamos que es aquí, donde se intersectan, tomamos la lectura en forma horizontal del lado izquierdo. Entonces, digamos, en este caso, pues bien podría ser 0.00725, ¿no? O si está más pegado a 7, lo dejamos cerrándolo a 0.007, porque esta no está muy pareja. La curva amarilla se sale de la línea negra, entonces tal vez sea un poquito más pegado al valor de 0.007. Este sería el factor de Fanning. Si yo quiero el factor de Darcy, pues ese factor lo multiplico por 4. Podemos ver en esta gráfica también la primera curva de abajo hacia arriba es para tuberías lisas, como la de vidrio o la de plástico. Y este es el valor que utilizaríamos. También podemos ver en la imagen una línea recta y donde está bien trazada es solamente donde podemos aplicar gráficamente para obtenerlo para flujo laminar. Las líneas que están punteadas corresponden para un flujo transitorio. Y todas las demás líneas es donde es válido para flujo turbulento. ¿Ok? Realmente para flujo laminar, pues es más fácil aplicar la fórmula que vimos, las dos fórmulas, 16 entre Reynolds para Fanning o 64 entre Reynolds para Darcy. ¿Ok? Bueno, pues de esta manera es como obtenemos con la gráfica de la página 84 el factor de Fanning. Para el factor de Darcy tenemos la gráfica de la página 85 y básicamente es lo mismo. También otra cosa que se me olvidó explicarles, pero aplica igual aquí que en la otra. A números de Reynolds muy altos, fíjense, deja de ser importante la rugosidad absoluta porque se mantiene constante. Entonces, para números de Reynolds muy grandes, tenemos que es independiente este número de Reynolds. ¿Ok? Es independiente este valor. Entonces, bueno, se mantiene casi constante esa rugosidad o aspereza relativa. ¿Ya vieron? Por ejemplo, a partir de 10 a la 6 hasta 10 a la 8, tendríamos el mismo, casi el mismo, rugosidad relativa, 0.008, 0.02, 0.05, digamos hasta acá, 0.002, hacia arriba. ¿Ya se dieron cuenta? O incluso, si estamos con 2 por 10 a la 7, por ejemplo, pues ya a partir de 0.004, 3 ceros,
ya es constante el valor para los diferentes valores de rugosidad. Uh-huh. ¿Y qué más? Bueno, pues esto es la manera de trabajar esta gráfica. Si no tenemos un dato exacto con respecto a la rugosidad relativa, pues habrá que trazar una línea imaginaria para poder obtener ese valor. ¿Alguna duda que tengan? Incluso en Classroom, déjenme ver. Estaba nada más. Ir al final de la clase. ¿Ese no lo hemos hecho? A ver, estoy checando. ¿Y de una vez subo otro? ¿No? No. Ok. La de Bernoulli. Uh-huh. Vamos a comenzar con la de Hagen-Poiseville. Este ejercicio estaba más para atrás. Déjenme ver. Voy a trabajar con la ecuación de Hagen-Poiseville. Pero si no nos dijeran nada, ¿qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Tienen una herramienta que les puede guiar para muchas cosas. Los dejo tantito pensando, están tocando la puerta, permítanme usar esta ecuación. Pero principalmente si no les hubiera dicho esto, ¿por dónde dirían? Yo voy a calcular esto y esto me va a guiar para cierta cosa, ¿no? ¿Qué calcularían? ¿Qué harían? ¿Utilizarían, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli? ¿La ecuación de Bernoulli les sirve para determinar una viscosidad? No. Bueno, yo en mi caso no la utilizaría. No, exactamente no. Digo, de lo reciente que usamos, ¿ok? De lo que hemos visto recientemente, ¿qué aplicarían? Si no les hubiera dicho, pues es la de Hagen-Poiseville. Nos piden determinar la viscosidad. ¿Qué ecuaciones hemos visto que tengan viscosidad? La ecuación de el número de Reynolds. De número de Reynolds, ok. ¿Qué necesitaríamos para calcular? Bueno, yo calculo la ecuación de número de Reynolds. ¿Y cómo le hago si me piden calcular la viscosidad? Porque es justamente lo que me piden, ¿no? Pues yo proponía en el chat de que pues utilizara las tablitas donde vienen los endpoints, donde viene el eje X, el eje y ya lo podemos como interpolar y ya ver pues a cuánto nos puede dar la viscosidad a una temperatura dada. ¿Dónde? ¿En dónde interpolarían? En el plano cartesiano, donde viene donde está el manual, donde también lo hicimos para otros ejercicios. Ajá. Pero, ¿cómo lo harías? ¿Qué utilizamos en esa gráfica? ¿Qué datos necesitamos para usar esa gráfica? Saber qué fluido es, ¿no? Ajá. Y también Luego la buscábamos temperatura. coordenadas y luego la temperatura. ¿Tenemos algo de eso? No, profesor. No. Bueno, entonces, a ver, partamos de que yo les dije, se tiene que usar la ecuación de Hagen-Poiseville. Vamos a ver la ecuación de Hagen-Poiseville.
¿Dónde quedó? ¿No? Aquí está. Vamos a traer la ecuación. Ok. Yo les dije, pues esta es la que podemos ocupar para eso. Ujú. ¿Podríamos de aquí determinar la viscosidad? Podríamos despejar la viscosidad, ¿no? Exacto. La podemos despejar. A ver, tenemos caída de presión, que es la diferencia de presiones. Sí, Ok. Tenemos la longitud de la tubería, o más bien la separación de los dos puntos de referencia. también. Ok. Tenemos la velocidad con la que circula el fluido. Sí. La podemos obtener, ¿ok? Ujú. ¿Y el diámetro de la tubería lo conocemos? Sí, también. Sí. Entonces, sí la podríamos ocupar, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿esta ecuación la podríamos ocupar? Nos faltaría delta P, ¿no? No, porque es la diferencia de las presiones. ¿O sí? Ajá, Sí lo tenemos. sí lo No, tenemos. pensé que era energía potencial. Ok. Entonces, Sí, sí la podremos utilizar también. sí, pero si queremos calcular la viscosidad, ¿de dónde va a salir? Es que no está mu. No, no está ese término. Entonces, esta ecuación no la podemos ocupar. Si alguien pensó, pues vamos a usar la de ley de Newton, esa sí tiene viscosidad. ¿Quién recuerda la ley de Newton? ¿Qué decía? Era donde se utilizaba la fuerza de corte, maestra. Ajá, porque eso también podrían haber pensado. Pues si ahí está la mu, de ahí la despejo. ¿Dónde aplicaba esta ecuación? ¿Qué debo de conocer para utilizar esta ecuación? Ahí aparece mu. El gradiente de velocidades. Necesito conocer un gradiente de velocidades. ¿Lo tengo? No, No. ¿Conozco el esfuerzo de corte que hay en la tubería? tampoco. Tampoco. Entonces, esta se descarta, aunque ahí te aparece mu, lo descartamos por completo, ¿ok? Entonces, bueno, así de las que hemos visto donde aparece mu, incluso la de Reynolds, vamos a poner la de Reynolds, nos faltó. Reynolds es igual a densidad por diámetro por velocidad entre mu. Ahí también aparece la viscosidad. ¿Conocemos la densidad del fluido? Sí. ¿El diámetro de la tubería? Sí. ¿La velocidad del flujo, del fluido? Sí, ¿no? La podemos obtener. ¿Qué nos hace falta? Nos faltaría el número de Reynolds. Exacto. No conocemos el número de Reynolds porque nos falta mu. Uh-huh. Entonces tampoco la puedo usar de entrada. Así que directamente utilizamos, ya vimos, ya exploramos qué ecuaciones hemos visto donde aparezca mu. Y realmente, pues sí, esta sería la única con la que podríamos trabajar de momento y obtener ese valor. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan ese despeje y ahorita comparamos los datos. Uh-huh. Es igual a Entonces, sería recomendable trabajarlo, por ejemplo, en newton sobre metro cuadrado, uh-huh, para poder desglosar
y tener la viscosidad, vamos a trabajarla aquí. ¿Cuál es su viscosidad? Podemos dejarla kilogramos sobre metro segundo. Nada más sería pues para igualar las unidades. Entonces, habría que cambiar la presión, pasarla a pascales, newton sobre metro cuadrado. El diámetro, pasarlo a metro. La longitud, ¿dónde está la longitud? No, este es diámetro. Y la longitud es esta. Y la velocidad, bueno, pues, ¿qué viene siendo esto de aquí? 0.148 litros sobre minuto. ¿Cómo se le llama esa variable? El caudal o flujo volumétrico. Exacto. Entonces, de ahí podemos obtener la velocidad lineal. ¿Qué tendríamos que hacer? Si son metros cúbicos, si pasamos esto a metros cúbicos sobre segundo y yo quiero metros sobre segundo, ¿qué tendríamos que hacer? Dividirlo entre su área. Tendremos que Dividirlo sacar entre el área. ¿Y el área qué figura geométrica sería? Un cilindro. Un círculo. Si vemos de Bueno, frente un círculo. esta tubería, exacto. Recuerden que estamos hablando del área de flujo, así que es ver de frente la tubería. Es un círculo. Bueno, pues ya tienen casi todo. Váyanlo haciendo entonces, por favor. Pascales, ¿verdad? A pascales, sí. Ok. O sea, de hecho tendría que ser, bueno, a pascales lo cambian y ya nada más después hacen el desglose de las unidades para poder dejar las unidades que buscamos. ¿Era L? L es la distancia entre los dos puntos. Ok. Los dos puntos de referencia donde tenemos las presiones. Pascales por segundo, ahorita me quedé pensando. También lo podemos dejar así. Okay. L es la distancia entre de los puntos de referencia, de donde tenemos las presiones. 0.0604 metros sobre segundo. Velocidad 0.604. 0.0604. Gracias. Para que lo comparen los demás, todo lo demás pues es casi directo. Profesora, me queda en pascales por segundo. Ok. 59.88. Así. ¿Así quedó? 0.5988. 0.5988. Sí. Ok. A ver los demás, ¿cómo ven? ¿Coinciden con la velocidad? ¿Todos llegaron a tener ese mismo valor? ¿O muy, muy parecido? Ok, gracias María Natalia. Yo sí, profesora. De acuerdo, Martín. Entonces, ahora sí, calculen por favor la viscosidad. La pongo en el pizarrón, en la diapositiva. Perdón. Queremos velocidad, tenemos flujo volumétrico, por lo tanto lo dividimos entre el área. ¿Okay?
Aquí yo tengo metros sobre segundo. Bueno, hago la conversión. Metro cúbico sobre segundo entre área, pues ya me queda entonces metro sobre segundo. Sí, de la viscosidad y de la velocidad también, Ok, solamente por algunos decimales. ok, no hay problema, es bastante cercana. Gracias. Benjamín, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Veamos, Diana Sofía, ¿cómo vas? Todavía no me estoy sustituyendo, es que me equivoqué, al inicio no me dio eso, entonces volví a hacer unos cálculos y ya me dio. Bueno, igual varía un poquito mi velocidad como por los últimos números, entonces nada más déjeme sustituyo y le digo, pero creo que sí me va a dar lo mismo porque tengo la misma velocidad. Perfecto. Ok, gracias. Héctor, ¿cómo vas? De las presiones, pero ya ahorita ya lo corregí, ya lo estoy haciendo otra vez. Ok, está bien. Gracias, Héctor, ya vi. Bueno, pues entonces doy un ratito más para que continuemos. Ujú. 8023. 68. No, si es diferente. Ujú. 0.68. A ver, vamos a checarlo. Tenemos delta P, bueno, hay que pasar 1.76 y 1.11 de atmósferas a pascales. Ujú. Una atmósfera, más bien serían 760 atmósferas, es igual, no, esperen, sí, ¿Es una una atmósfera atmósfera? es igual a 101.325 pascales. Ujú. Luego, el diámetro, pues es nada más de centímetros a metros, no hay mucho, ¿no? Luego está, ¿qué más? Diámetro. L 2.95 es directo. En cuanto al caudal, bueno, la velocidad ahí está y a varios sí les coincidió. Eneida, ¿la velocidad sí la obtuviste igual o muy parecida? Sí, muy parecida, me dio de 0.65, entonces. Ok, sí. Entonces tal vez la conversión de las caídas, de la caída de presión. Sí, bueno, es que ahorita Roberto mandó al el chat y a mí me dio diferente las conversiones. Yo creo que es eso, profa. Gracias. Podría ser. Ok, de nada. Vamos a poner, es 1.76 menos 1.11. Estos son atmósferas. Y si nosotros ponemos tales, pues una atmósfera, ¿ok? Podemos tener ya así el delta P, porque este ya es un delta. Entonces ya nada más cambiaríamos las atmósferas por pascales, ¿ok? Porque el área está 4.071 por 10 a la 5, más o menos decimales. Bueno, entonces ahorita lo checo. 0.0604. Sí, ya después ya los decimales, ya ahí cambiando un poquito, pero sí es Ok, 0.605. Bueno, nada más por ok. decimal. Entonces queda así. Bueno,
Ya, profa, ahora sí ya. Pues queda un valor muy, muy cercano a lo que el compañero le dio y bueno, a mí me está dando 0.5313. Ok, está algo bajo, pero está bien, está más cercano. Ujú. Cálculos. Ujú. Ok, Sí, María profesora, Magdalena. ya le había comentado en el chat, me salió 0.5984 en la viscosidad. Ah, ok. Ah, pero de ser, ay, sí, desde hace un buen. Ok, Sí. está bien. Bueno, pues entonces ya acabamos. Pero ahora viene una pregunta. Estuvimos viendo qué fórmulas tenían mu y descartamos algunas, pero ¿para qué sirve esta ecuación? ¿En qué sistemas los ocupamos? ¿O qué criterio debemos de aplicar para usarla? Cuando hay flujo laminar. Exacto. Y entonces, ¿cómo podemos saber si es flujo laminar? Calculando el número de Reynolds. Exacto. Pues entonces ahorita lo que hace falta es corroborar que sí cumpla con ser un flujo laminar. Ujú. Si no, todo lo que calculamos pues no es válido. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ahora sí, ocupen esta ecuación para corroborar que tengamos un flujo tipo laminar. Ujú. Entonces, vamos a poner, así lo ponen en su cuaderno, bueno, con sus propias palabras. Ahora se tendrá que demostrar, o más bien comprobar, que el tipo de flujo es laminar para validar el uso de la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Mm? Calculen entonces número de Reynolds. Para una tubería de sección circular, ¿cuál sería el valor que debe de tener el número de Reynolds para hacer flujo laminar? ¿Quién lo Menor- recuerda? ¿Cómo? ¿Qué número debe de tener el número de Reynolds? ¿Qué valor para considerar que es flujo laminar en una tubería de sección circular? Es menor a 2000. 2100. Exacto. Menor a, ¿ok? Entonces, para tener flujo laminar en una tubería de sección circular, Reynolds debe de ser menor a 2100. ¿De acuerdo? Ahí. Es necesario que vayan anotando este tipo de cuestiones, cómo estoy aplicando los criterios, los valores, para poder nada más, o sea, que no quede nada más como sustituir y punto. Ujú. Me da profesora de 0.6768. Ok, a ver, vamos a ponerlo. 0.6768, número de Reynolds. Ujú. Bueno, con ese valor, pues sí cumple con que es menos de 2100. Ujú. Veamos para todos los demás compañeros si obtienen un valor parecido. Sí, 0.6834 me dio. Ok, está bien, es muy parecido. Entonces es un valor muy, muy chiquito. Ujú. Si nosotros pasamos este valor a a Centipoa, ¿cuánto sería?
este valor de viscosidad de pascales por segundo, pásenlo a centipoises. ¿Cuánto daría? 683. ¿Cómo? Se multiplica por 10 a la 3, ¿no? Sí, por 10 a la 3. 683.42. Por 10 a la menos 3. No, perdón. 0. Sí, pero Bueno, vamos, es muy grande. Quedaría como 598.8, ¿no? Sí. Centipoises, Sí, profe. es altísima la viscosidad. Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, entonces sí se justifica el uso de la ecuación de Hagen-Poiseuille para este ejercicio. ¿De acuerdo? profesora, ¿y qué hubiera pasado si el número de Reynolds nos hubiera dado mayor a 2100? Pues no hubiéramos podríamos utilizar esta fórmula para poder encontrar la viscosidad. Habría que ver alguna otra forma. Ujú. De entrada, pues ya vimos alguna otra fórmula para encontrar viscosidad. No, realmente no. Tendríamos que explorar en dado caso con diferentes tipos de números de Reynolds, hacer como un barrido y encontrar lo que me quedara con respecto a estos datos. Ujú. Porque no tenemos otra fórmula para hacer ese cálculo. ¿Ok? Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué si tenemos el mismo flujo y el diámetro no cambia, hay un cambio en las presiones? En los dos puntos. Buena pregunta. Es buena pregunta. ¿Cuál era la pregunta, profa? Déjame investigar. ¿Por qué si tenemos un tubo, a ver, déjame leer, es un tubo de diámetro interno, es el mismo diámetro? ¿Por qué tenemos dos caídas de presión? Si no se menciona que hubiera algún cambio. Déjame revisarlo. Es excelente pregunta. ¿Quién fue el Profesora, que no la sé, hizo? ¿Quién no hizo esa serán, pregunta? A ver. la hizo Benjamín, pero lo que me imagino que son dos secciones del mismo, no sé si lo dice, con el mismo tubo. Son dos tubos, son el mismo tubo dividido por dos secciones. Y me imagino que el tubo de abajo es el que tiene más presión, ¿no? No, no te lo ¿No? dice. Mira, la parte que dice, las Bueno, ya ves, presiones medidas en 2 puntos separados por 2.95 metros de distancia. No te dice que sean dos ramas diferentes. quién sabrá. Está muy buena esa pregunta. O tendría que ver el tiempo, por ejemplo, cuando yo tenía cisterna, me acuerdo que bajaba el nivel y una bomba, pues obviamente subía el agua al tinaco. Pero ahorita recordando es de que, vaya, esa presión no se mantenía constante porque o el agua venía inclusive con muchos sólidos y era lo que a veces se detenía en el paso hacia arriba, hacia el tinaco. Entonces, a lo mejor puede haber eso, ¿no? De que la diferencia de presiones. Pues pudiera darse el caso que hubiera eso, aunque no lo implica, no lo indica. Eso sí podría dar una razón. Es la misma tubería, solamente lo que viene, considerar que venga con algo de sólidos que pudieran afectar. Solamente. Y entonces ya modifica la velocidad a la que va este líquido. La presión se modifica. Habría una caída. La tubería. Nada más déjenme poner aquí la pregunta para que no se me olvide.
ah, los otros obstáculos en el camino, como bien planteaba su compañero, sí, pudiera dar eso, pero habría que ver alguna otra razón. En sí el ejercicio, pues no nos dice mucho, no dice nada al respecto, ¿ok? Tal cual como está, no lo dice, pero sí habría una razón, una de ellas sería ¿Que pudiera ser? que pudiera ser en un momento dado que hubiera algún tipo de sólido, algún, pues no objetos como tal, pero por ejemplo la suciedad que pueda haber, eh, tendría que ser algo especial, pero del agua que se está subiendo, que al principio pudiera dar cierta presión y ya cuando queda con sedimento subiera y fuera diferente. Ujú. Eso es lo que pudiera haber. Okay. O algún objeto que de repente pues subiera con la misma presión que hubiera estado en el sedimento y se subiera, ¿no? Pudiera ser. ¿Cierto? Voy a procurar colocar las mismas, los mismos símbolos. Diámetro a veces lo pongo con mayúscula y aquí abajo conmigo estaba en minúscula, pues porque era como así teníamos esta fórmula, pero es el mismo concepto, diámetro, ¿ok? Procuraré hacerlo del mismo formato. ¿Okay? Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar. Recuerden subir su ejercicio y sobre todo, ¿saben qué? Pongan este tipo de comentarios. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo compruebo? ¿Por qué utilizo esta fórmula? ¿Qué restricciones tiene? ¿Qué hice para comprobarlo? ¿Cuál es el número con el que debo de tener referencia? Hacer los análisis de unidades, las conversiones, porque de esa manera cuando ustedes estén repasando, lo tendrán ya todo por escrito, muy en orden y completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces dice, veamos. Del manual, ¿no, profesora? Página 40, a ver, déjame checar a qué te refieres. ¿Es de la tabla de agua? Ajá. A ver, página 40, yo tengo que es G6, densidad del agua. Sí, es que ahí tengo unas anotaciones que para esta parte se ocuparían valores de esa página. Para esta parte, a ver, veamos. Sí, ok. Circular, pérdida de presión y pérdida de energía por fricción, sí. Y pérdida de energía por fricción. Ya vimos que pérdida de presión o caída de presión sería un delta P. Y la pérdida de energía por fricción sería un delta P entre densidad, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿qué otra fórmula podríamos ocupar? ¿O qué fórmula vamos a ocupar? La ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Vamos a buscar, estamos en la 45, veamos. De las ecuaciones. ¿Cómo? La que dice que en caso de líquido se deja en términos de la densidad. Ok, sería esta, ¿no? Sí. Ok. La diferencia de presiones, bueno, sería P subíndice 1 menos P subíndice 2. Y si estamos calculando la caída de presión, perdón, la pérdida de energía de presión por fricción, sería un delta P entre densidad. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok.
Vamos a llevarnos, ¿esta es la que eligieron para trabajar? Sí, Ok, vamos a ver. Ponemos aquí, déjenme nada más hacerla a los datos que necesitamos, un poquito más simplificada. Entonces, bueno, estos serían los términos que tenemos. Ujú. Veamos qué tenemos. Z1 y Z2, ¿cómo son? sería la energía potencial por unidad de masa. Z1 y Z2 Es la altura. Carga estática. sería la altura, ¿ok? Sí, sí, Es es constante. energía potencial, pero se refiere a la altura que pudiera tener el sistema. ¿Cómo es la altura en este sistema? Constante. Constante, ¿ok? Entonces, ese término se iría. Ok. ¿Qué con respecto a la velocidad? Pues es igual constante, ¿no? De 18 litros por minuto. ¿Es constante? ¿Por qué es constante? Porque no cambia. Siempre es la misma. Aquí sí nos están diciendo muy bien, tramo recto de tanto de longitud. Entonces, si se mantiene constante el diámetro, pues asumimos que no va a cambiar. Ok. Tenemos ahí sí una diferencia, puede estar la diferencia de presiones. ¿Qué otro término nos queda? El diámetro podría ser. ¿El diámetro? ¿Dónde está el diámetro aquí? No. Solo quedan las presiones y las densidades. Y W. ¿Y W? ¿Qué es W? Trabajo. Trabajo. Entonces, No hay trabajo. ¿no hay trabajo? ¿Qué tipos de trabajo podría haber en el sistema? W, ¿qué vendría siendo? ¿Qué es W? Chicos, Trabajo externo. trabajo de flujo, trabajo de qué? Trabajo externo. ¿Pero qué implica ese trabajo? ¿De qué otra manera se le llama? De eje o de flecha. De eje o de flecha, exacto. Entonces, eso implica que hubiera algún tipo de algún tipo de parte móvil, ¿no? Que es el que normalmente estamos implicando. Aquí no hay nada. Ujú. Entonces lo podemos desechar. ¿Y qué nos queda entonces? Tendríamos el trabajo de flujo, ¿ok? ¿Tenemos ese dato? No. No. O sea, sí tenemos las incógnitas, un delta P entre densidad, que corresponde a la pérdida de energía por fricción, pero no conocemos, o sea, del trabajo no dice el ejercicio que tengamos partes móviles, así que se descarta un WE, pero sí podría estar el WF, que es el trabajo de flujo. Ujú. Pero no tenemos ese dato. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Sí es un ejercicio de ecuación de Bernoulli? No. Como tal, no, porque no tenemos ese dato. ¿Qué otra cosa podemos hacer para calcular la pérdida de energía por fricción? Ya quedamos que pérdida de energía por fricción es delta P entre densidad. ¿Qué podemos hacer? Hagen, no, la de modificación de Hagen. De Hagen-Poiseuille, la modificación. A ver, veamos. Sí. ¿Qué opinan los demás? Estaba como por acá. Pues sí, de hecho, podríamos usarla, la del sistema internacional. ¿Qué condiciones tiene el utilizar esta fórmula? ¿Para qué sirve esta fórmula? ¿Qué limitantes o en qué sistema se aplica? En estados estables. Ok, ¿qué otra cosa? Solamente en flujo laminar. No, esta es la modificada. Me parece que nos había comentado que esta, la que es modificada. Perdón, la que es modificada es para lo opuesto a un flujo laminar. No No sé si. solamente, ok, es para utilizarla para flujo transitorio o turbulento, pero también se puede ocupar para flujo laminar. Nada más recordando que el factor de fricción para flujo laminar lo obtenemos con estas fórmulas que están en el recuadro morado o lila. O sea, sí podemos ocupar esa fórmula para factor de fricción transitorio. No, estamos trabajando con puros sistemas en estado estable, ¿ok? Y nada más, por favor, si pongan en su cuaderno, la modificación de esta ecuación nos permite trabajar con los 3 tipos de flujo. La principal intención es tener una fórmula para flujo transitorio y turbulento, pero también la podemos aplicar para flujo laminar y nada más observando que los factores de fricción sea Fanning o el de Darcy, más bien tendríamos que calcularlos con estas fórmulas de abajo para flujo laminar. A retomar lo que estábamos haciendo. Ok, entonces ya vimos que a pesar de que nos decía que era de Bernoulli, pues realmente no vamos a aplicar esa fórmula. Bueno, entonces, ¿qué condiciones tenemos para ocupar esta fórmula? La segunda, que sea por lo menos transitorio y laminar. Al menos así de inicio es como lo relacionan, porque es una ecuación modificada para ese tipo de flujos. Pero recuerden que también la podemos aplicar a flujo laminar, ¿ok? Entonces, de primera instancia necesitamos conocer el factor de fricción.
¿Cómo vamos a conocer ese factor de fricción? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar el factor de fricción? Chicos, obtener la viscosidad, ok. ¿Qué otro dato necesitamos? Bueno, ¿y para qué vamos a usar la viscosidad? El número de Reynolds. Ok, entonces, primeramente tenemos que calcular el número de Reynolds. Necesitamos las propiedades del agua a 38 grados centígrados. Necesitamos conocer la dimensión característica de este sistema. Si es una tubería de sección circular, ¿cuál es la dimensión característica? ¿Es un diámetro interno, externo? ¿Qué es? Un diámetro interno. Un diámetro interno. ¿Y la velocidad? ¿Podemos conocer la velocidad? Sí. Sí, Con el caudal. Exacto, con el caudal. Bueno, pues entonces, por favor, vayan buscando la velocidad lineal. Algunos otros vayan a las propiedades del agua. Con este ejercicio. De todas maneras, pues lo van a subir. Déjenme nada más ponerle. Para subir los dos ejercicios, trataremos de avanzar con este. ¿De acuerdo? Entonces queda claro. Aplicamos esta fórmula. Hay que checar qué número de Reynolds tenemos para saber cómo vamos a obtener el factor de fricción. Y ya todo lo demás, pues son datos nada más que tenemos que ver, conversiones, obtener del caudal la velocidad lineal. Hay que calcular por ahí un área. ¿De acuerdo? El término menos delta P entre densidad, ¿qué representa? ¿Cómo? El término menos delta P entre densidad, ¿qué representa? La pérdida de energía por fricción. Exacto. Ok. Bueno, pues entonces me avisan y vamos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ok. De Bernoulli no pudimos aplicar la ecuación por esta razón. Hicimos el análisis, eso sí. Pero pongan la razón de por qué no se aplicó. No se les pase, por favor. Déjame ir para allá. Ajá. ¿Tienes tu área separado? ¿El área? Sí. 1.6417 6417 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 son metros. Metros cuadrados. Sí. Ok, ya. Ahora sí, velocidad. De 0.1925 metros. ¿Metros? Sí, sobre segundo. Ok. De segundo. ¿Está bien? Ok. Veamos si los demás ya tienen algo al respecto. Yo también ya tengo la densidad y la viscosidad. Ok. A ver, entonces, densidad. La densidad de los 38 grados me dio de 994.6079 kilogramos sobre metro cúbico. Déjenme ponerle, aquí es importante, su compañero sí nos lo está dando a 38 grados centígrados. ¿Ok? Ya. Luego la viscosidad. También a 38. La viscosidad la obtuve de 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos metro sobre segundo.
Ok, muchas gracias. Bueno, Y pues el los número de demás. reino también ya. ya me salió. Sí. Ok, espérame tantito. A ver, va. Número de reino, ¿hasta cuánto? Me dio un valor de 5.911.5516. Ok, O muchas sea que gracias. es régimen turbulento. Ay, espérame. Ya les adelantaste a tus compañeros. Es correcto. ¿Ok? Ya nos hizo Aquí lo spoiler. importante. ¿Mandé? Ya nos hizo spoiler. Sí, exactamente. Pero bueno, hay varios valores que tienen que corroborar. Así como me comentabas, ¿quién me hizo favor de dar los resultados? No me di cuenta. ¿Quién fue? Chicos. Benjamín, profesora. Yo. Ay, perdón, Benjamín. Es que si estoy viendo la presentación no veo quién me responde, disculpen. Benjamín, así como me diste el tipo de flujo, hay que poner de qué estás comparando. O sea, se tiene una tubería de sección circular, por lo tanto, el número de reinos para turbulento es de 4,000 y este valor rebasa eso. O sea, hay que poner la razón o el criterio aplicado para decir es flujo turbulento. Anótenlo en su cuaderno. También he estado revisando algunos apuntes y veo que a pesar de que hay ciertos detalles que vamos revisando y que les voy comentando, no los anotan. Tarde o temprano los van a necesitar. Hagan un esfuerzo por anotarlo. Que no se quede nada más como el cálculo tal cual y no sepan ni por qué. Entonces procuren anexar esos detalles. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Ok. Bueno, entonces damos unos minutos para que vayan corroborando hasta el número que es pérdidas de energía por fricción. Si saliera a laminar, pues entonces, ¿qué haríamos? También es válido, ¿no? Nada más es cuestión de ver cómo obtenemos ese factor de fricción. Bueno, los dejo unos minutos. Estoy por aquí, pero hagan los cálculos. Densidad y viscosidad son del manual de la parte de tablas. Déjenme ver si tengo aquí la página. Es la página 46. Lo que sí, a ver, 6.82. 6.80. Esta viscosidad, ¿ya la checaron? La viscosidad tiene un error. De la viscosidad me da 0.75 y no Ajá. 1.5. Creo que lo hicieron los compañeros con 38 grados Fahrenheit. O sea, se Es lo equivocaron que de la escala. creo que tomaron el dato directo tal vez, pero aún así el dato que me dan de 1.5 está mal y no es por 10 a la 3. Recuerden que aparece así en la tabla, pero despejando ese 10 a la 3 nos queda negativo. Quien me hizo favor de darme ese dato, cheque primero el valor 1.5 no es. Sí, profesora, ya lo identifiqué, estoy mal. Ahorita lo reviso. Ok. Y es por 10 a la menos 3. Entonces también para corregir este detalle, esto es así. Y este es como de 0.7 y algo. ¿Y me dijo 0. ¿Qué? 75. Ok. Sí, eso sí. ¿Los valores? Bueno, profesora, yo ya lo interpolé. Sí. Sale de 0.685. 6.85, sí. A ver, 6.85.
Ujú. Quien me hizo favor de dar ese valor, 0.75, ¿lo obtuvo con varios valores? No, ya, sí, ahora sí me da lo mismo con mi compañero. Me equivoqué en la última línea. Ok, de acuerdo, gracias, Carlos. Bueno, pues entonces ya por lo menos corroboramos estos datos. ¿Hay alguien que tenga algo muy diferente? Bueno, pues encontrar el factor de Fanning o el factor de Darcy. Ya vimos que el número de Reynolds, al menos área, velocidad, densidad y viscosidad, coinciden para todos. Por lo tanto, es muy probable que sí sea el número de Reynolds ese valor. Entonces es flujo turbulento. Tenemos dos opciones. Nos vamos por la ecuación de Shacham o bien la gráfica de Moody. Por cualquiera de los dos necesitamos la aspereza absoluta. ¿Cómo buscamos? O alguien busque, o todos si pueden, busquen el dato de viscosidad, aspereza o rugosidad absoluta. ¿Para qué material? ¿De qué material es la tubería? Hierro galvanizado. Ok. Entonces, para ponerlo aquí, recuerden que es epsilon. Aquí está. Epsilon, no es rugosidad o aspereza absoluta para hierro o acero galvanizado. Y a ver, busquen entonces. Profesora, entonces, bueno, solo ahí el número de Reynolds sería ya diferente. Ok. Sí, cambiaría. 12.779. 12.759. 79. Ah, perdón. ¿Así? .04. 12.079.04 o así. 12.779.04. Ok. Gracias. Entonces, recuerden, es tubería de sección circular. Número de Reynolds mayor a 4,000 sería el criterio que aplicamos, ¿no? Esto es igual a turbulento. Y entonces la rugosidad absoluta, estamos en la 45, vámonos. Ok. Tenemos hierro o acero galvanizado. ¿Qué valor tiene de rugosidad o aspereza absoluta? 0.0005. ¿Qué unidades? Bueno, esos son pies. Mejor en milímetros. En milímetros es 0.15. Ok, ¿ya todos vieron? Este cuadro es de la gráfica de Moody de la página 85 y estamos trabajando con este material. Hierro o acero galvanizado y con este dato en milímetros. Este dato lo tenemos que usar o bien para la ecuación de Shacham o para la gráfica de Moody. Y recuerden, si tenemos el valor de rugosidad absoluta en milímetros, el diámetro lo tendremos que usar en milímetros, o por lo menos tienen que uniformar estas dos variables para que puedan hacer la relación. ¿De acuerdo? 0.15 milímetros. Y recuerden que fue manual, página 85.